Hola, ¿cómo estás? Te bendigo, te saluda el pastor Eduardo Manso de la Iglesia Puerta de Paz de la ciudad de Gualeguaychú. Quiero en esta mañana bendecir tu vida, compartir una palabra y que esta palabra pueda fortalecer tu fe, pueda animarte a continuar y también que esta palabra sea el instrumento para que si hoy estás pasando por una necesidad, por un momento difícil, por una situación que no es agradable, que esta palabra pueda animarte, pueda ser el impulso para que vos te decidas a caminar y a seguir hacia el propósito que Dios seguramente tiene con tu vida. Quiero compartir el capítulo 22, algunos versículos a modo de introducción. En el capítulo 22 de Primera de Samuel nos relata la historia de David, aquel que fue ungido como rey sobre Israel, pero que por circunstancias que le tocaron vivir, en un momento se encontró en un lugar, en un ambiente que no era el que Dios había escogido para él, pero que por situaciones que le tocaron vivir, se encontró en ese lugar. Y esta es la palabra en esta mañana para tu vida. Quizás te encuentras en un lugar al cual o para el cual Dios no te escogió. Quizás te encuentras en una situación que Dios no determinó para ti, sino que por circunstancias hoy te encuentras ahí. Amados, cuando Dios tiene un propósito con tu vida, una de las cosas que es importante tener en cuenta es que, conforme a lo que la palabra declara, allí donde dice que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan para bien, es importante tener en cuenta esta palabra porque hay situaciones o hay momentos en el desarrollo de nuestra vida que nos toca vivir situaciones o estar en lugares donde no es el lugar que Dios determinó para nuestra vida, ni es la situación que Dios determinó para nuestra vida, pero que si nosotros entendemos propósito, sabemos que ese lugar o esa situación que no es agradable y nos toca vivir es la que nos va a hacer madurar, nos va a hacer crecer y nos va a formar. La palabra proceso tiene que ver con eso, con sacar o extraer de situaciones que no son agradables, extraer lo bueno, extraer lo mejor y saber que esa situación es parte de un proceso de Dios para que crezca, para que madure y para que fortalezca mi fe en el Señor. Dice la Biblia, la palabra de Dios, que en el capítulo 22 de Primera de Samuel dice: y yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron con él. Y se juntaron con él todos los afligidos, y todos los que estaban endeudados, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Una situación que le tocó vivir a David luego de que él recibiera la impartición a través del profeta Samuel y la unción a través del profeta Samuel como escogido de Dios, como elegido de Dios para gobernar sobre la nación de Israel en el tiempo determinado por Dios. Lo cierto es que este hombre, este personaje, este varón llamado David, que la Biblia dice que tenía el corazón conforme a Dios, de repente él había sido ungido para ser cabeza sobre la nación de Israel, pero aquí vemos que por circunstancias se encuentra en un lugar que obviamente no era el que Dios había escogido para él. Dios había escogido un palacio, Dios había escogido una nación para que él gobernara, un palacio donde él pudiera vivir, pero leemos aquí
que se encuentra en una cueva, la cueva de Adulam. Y dice que lo siguieron sus familiares, la casa a la cual él pertenecía. Pero también dice que le siguieron personas que estaban afligidas, que estaban endeudadas, personas con amargura de espíritu. Es decir, una cantidad de personas que estaban viviendo situaciones adversas. Personas con amargura de espíritu, con deudas, con aflicción, con historias difíciles y amargas. Fueron las personas que le siguieron. Los endeudados, los afligidos, los de amargura de espíritu, los que estaban viviendo mal, fueron aquellos que se acercaron a David, no en el momento más glorioso de la historia de la vida de David, sino en el momento más terrible, cuando él estaba huyendo. Se le acercaron personas que estaban en una situación parecida a la de él. Es decir, amados, uno en estas situaciones difíciles, en estas circunstancias adversas, lo primero que piensa o lo que espera es que se acerquen a él alguien que le pueda ayudar, que se acerque a él alguien que le pueda extender una mano, alguien que meta la mano en el bolsillo y te diga, estás necesitando esto, tomalo. Necesitas a alguien que venga y te anime, te aliente, te fortalezca. Pero no, en el caso de David fue todo lo contrario. Personas que estaban igual o peor que él fueron las que se acercaron. Pero ¿sabe una cosa? Vos hoy quizás estás viviendo una situación parecida en el contexto de esta palabra. Quizás no es lo mismo, no estás en una cueva física o material, pero quizás sí estás viviendo una temporada donde te encontrás en una situación de la cual no podés salir, que en apariencia el panorama pareciera decirte, esto es lo que vas a vivir toda tu vida, esto es lo que vas a experimentar a lo largo de tu vida. Y vos decís, pero para esto yo nací, para esto yo estudié, para esto me esforcé toda la vida, para estar hoy así, en una situación de la cual no puedo salir, en una situación de la cual no puedo ver cambio, ver un panorama alentador. Todo lo que veo a mi alrededor es caos, es crisis y es dificultad. Quizás David pensó algo parecido. Para esto me ungió Samuel, para esto me escogieron, para esto me llamaron dándome una palabra y diciéndome que yo sería el rey sobre Israel, y hoy estoy aquí. Amado, lo que importa no es el momento que tú estás viviendo hoy de desagradable o desalentador. Lo que importa es lo que Dios dijo de ti. Lo que importa es lo que Dios preparó para ti de antemano. Lo que importa es que vos aún en ese momento de desagradable, en ese momento de crisis, aún en ese momento de conflicto, tú te aferres y te pares firme, sabiendo que hay alguien que soltó una palabra sobre tu vida, hay alguien que tiene un propósito con tu vida, hay alguien que ha establecido un proyecto de vida para ti, y que vos tenés que en este tiempo ver esa situación, este presente que quizás estás viviendo, verlo como parte del proceso de Dios para que crezcas, te fortalezcas, madures y permanezcas firme hasta alcanzar ese propósito. Lo cierto es que David estaba en un lugar que no era el que Dios había determinado para él. Y se juntaron personas que estaban en la misma situación o parecida a la de él. Pero ¿sabe una cosa? Luego, si usted me acompaña al capítulo 23 del libro de 2 Samuel, vemos que los endeudados, vemos que los amargados de espíritu, vemos que esas personas que estaban en conflictos, las cuales se unieron a David en el momento más difícil de su vida, luego terminaron siendo, como la Biblia, la palabra de Dios, como las Sagradas Escrituras se encargaron de mencionar a esta gente como los valientes que tuvo David. Y si usted lee el capítulo 23 en su totalidad, allí va a ver usted una gran lista de personajes, de varones, de hombres, que fueron los valientes de David. El capítulo 23 de 2 Samuel se encarga de detallar
fehacientemente el rol que cumplió cada uno de aquellos hombres que anteriormente habían estado en una cueva, que anteriormente estaban en aflicción de espíritu, que anteriormente estaban endeudados, que anteriormente estaban afligidos, pero que luego ellos se levantaron de esa situación, revirtieron esa situación y entendieron que su destino no era una cueva, que su destino era transformarse en los valientes que acompañaron a David. Amado, tu destino no es una cueva. Esa cueva es circunstancial, esa cueva es momentánea, es parte del proceso, es parte de la enseñanza, es parte de la escuela que tenés que atravesar, como la mayoría de los siervos de Dios hemos atravesado. Un lugar donde Dios va a enseñarte y va a mostrarte que Él está contigo, que Él es tu respaldo, que aunque hoy estás en una cueva, que aunque hoy estás rodeado de una situación que no te agrada, viviendo una estación que no te causa ningún tipo de gozo ni te anima, aunque hoy estés viviendo esa situación, quiero decirte, no es el estado futuro al cual Dios te llamó. El estado presente que hoy estás viviendo es parte del proceso y parte de la escuela del Espíritu. Pero aquellos hombres endeudados, afligidos y con amargura de espíritu, que se añadieron a David en la cueva de Adulán, se transformaron en los valientes de David, gente de guerra, gente de conquista, gente que tomó territorio, gente que defendió lo que Dios le había entregado, gente que defendió lo que Dios había puesto en sus manos. Amado, Dios te llamó para que defiendas lo que Dios te dio, para que defiendas lo que Dios entregó en tus manos. Dios te llamó para cosas mayores. Dios te llamó para que cumplas propósito. Y si hoy no lo estás haciendo porque estás en medio de una cueva o de un proceso difícil, yo quiero decirte, esos días se terminan, esos días llegan a su fin. Es el tiempo en el que tú te levantes y comiences a caminar, porque fuiste llamado para ser valiente, fuiste llamado para que conquiste. Dios no nos dio espíritu de temor ni de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. La palabra del Señor dice que tú eres un valiente. La palabra del Señor dice que tú eres una valiente. Levántate de ese estado donde estás, créele a Dios, porque la palabra del Señor es clara, es poderosa. Dice, el Señor Jesucristo mencionó algo. Dijo que desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia, pero que solo los violentos lo arrebatan. Dios está llamando a valientes en esta hora. Valientes que quizás hoy están en una cueva. Valientes que hoy quizás están viviendo un momento difícil, pero que Dios en este tiempo los levanta para que comiencen a cumplir el propósito divino y eterno para lo cual Dios los llamó. Dios te está hablando a ti en esta mañana. Dios te llamó con propósito, Dios te llamó, tienes un destino de eternidad, tienes un destino de gobierno, levántate, Dios te llama, eres un valiente, eres una valiente a la cual Dios llamó para que conquistes territorios. Te bendigo en esta mañana, te saluda el pastor Eduardo Manso. Hasta la próxima, Dios te bendiga.